Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Verónica. El día de hoy les voy a presentar a las esponjas Konjac y realmente valen la pena. No te pierdas el video y luego saca tus propias conclusiones. ¿Conocías las esponjas Konjac? Se suelen utilizar en el mundo asiático para la limpieza facial. Estas son unas esponjas vegetales que se sacan de la raíz de la planta Konjac. Voy a mostrarles cómo es. La voy a abrir por primera vez. Hace mucho tiempo que las tenía guardadas. Viene con instrucciones y la verdad no las había leído. Suelen venir con un hilito para colgarlas. Miren qué belleza. Y ahora les voy a enseñar cómo se utilizan, cómo se aplican en el rostro y qué beneficios son realmente los que tienen estas esponjas. Primero que nada les quiero comentar que esta es rosa. Voy a abrir la otra, que es verde, pero la pueden encontrar de carbón activo, la pueden encontrar enriquecida con manzanilla, con arcilla blanca, con lavanda, con cantidad de cosas. Esto es una monada. Esta está hecha con árbol de té. Bueno, es la raíz de Konjac, pero está enriquecida con árbol de té, que en principio es para todo tipo de piel. Todas las esponjas tienen aditivos, están enriquecidas con aditivos especiales, así que depende del color que ustedes elijan, es el aditivo que va a tener. Pero básicamente la esponja en sí tiene muchísimas propiedades. Una de las propiedades más importante es el masaje que va a ofrecer. Pueden mirarla por este lado y por este. No solamente el masaje, sino que va a sacar lo que es las células muertas de la piel, lo que va a favorecer una luminosidad prácticamente inmediata. Su mini exfoliación lo que va a hacer es arrastrar todas esas células muertas, revelando un tono del cutis mucho más luminoso. Es ideal para todo tipo de piel, solo tienen que elegir el aditivo que más les convenga. Viene extremadamente dura, lo que tienen que hacer es hidratarla, y ahora voy a girar la cámara para mostrarles cómo la vamos a hidratar y cómo la vamos a aplicar en nuestro rostro. La pueden aplicar solamente con agua, la pueden aplicar con nuestros jabones faciales y también la pueden aplicar, si lo desean, con lo que es una crema limpiadora. Yo habitualmente la suelo utilizar solamente con jabón, el que nosotros hacemos en el canal, un jabón facial. Frotan el jabón aquí, pero primero tiene que estar humedecida, así que no se pierdan cómo la vamos a humedecer. Lo que es la esponja en sí trae cantidad de propiedades. Ahora les voy a contar algunas de las vitaminas que tiene. Para aplicar esta esponja como limpiador facial, lo primero que debemos de hacer es humedecerla. En un recipiente con agua tibia la tenemos que dejar hidratar. Una vez esté hidratada, podemos aplicar jabón. Pueden poner cualquiera de nuestros jabones que tenemos en el canal, siempre y cuando sean faciales. La diferencia de un jabón normal para cuerpo y un jabón facial, básicamente, aparte de los aditivos, habría que ver la fórmula, básicamente es la proporción de fragancia o aceites esenciales, que es lo que más puede irritar el rostro. Prácticamente yo todo lo formulo para uso facial porque sé que lo van a usar para el rostro. Y luego, si lo quieren utilizar para las manos o para el cuerpo en general, pues no habría ningún problema. Cuando nosotros aplicamos ya sea nuestro jabón o pueden aplicar una crema desmaquillante, una vez esté húmeda, ejercemos un masaje sobre nuestro rostro. Empezamos del centro y lo vamos extendiendo. Estos pequeños Estas pequeñas ondulaciones suelen servir para la zona de la nariz. No hay que aplicarlo en el contorno de ojos, pero pueden aplicarlo por las cejas. Aquí también tienen esta parte como para la nariz. Yo tengo estas dos, pero ustedes, ya les digo, las pueden conseguir de carbón activo, de manzanilla, de lo que ustedes deseen. El árbol de té está recomendado prácticamente para todo tipo de piel y la de árbol de té va a dejar un cutis estupendo.
Básicamente, porque eso lo hacen a nivel comercial para que sea atractiva, que tenga colores y formas diferentes, lo que es la maravilla en sí es que nos vamos a estar masajeando con lo que es la raíz de la planta Konjac. La raíz de la planta transformada en esponja sí va a tener cantidad de propiedades, ya sea vitaminas, minerales, todo ese tipo de cosas. Otra de las cosas importantes es que ustedes, esta esponja no va a ser para siempre, porque esta esponja es de origen vegetal. Se va a ir degradando con el tiempo. Si tienen un uso normal de una vez al día, es muy probable que le dure 2 a 3 meses. Tienen que observarla. Otra de las cosas, que ya me lo van a poner seguramente en los comentarios, las esponjas es donde más bacterias se pueden juntar. Así que la higiene de la esponja facial tiene que ser extrema. Si ustedes la dejan encharcada, el agua es lo que genera vidas, es lo que va a generar moho, bacterias, hongos. Si la dejan encharcada, si la dejan húmeda, eso se va a llenar de bacterias. Entonces, aplicarla a nivel facial va a ser llevar todas esas bacterias a nuestro rostro. Por eso es que ellos le han puesto esta cuerdita para que ustedes la puedan colgar, así se puede secar correctamente. Importantísimo. Ahora yo la voy a hidratar y les voy a mostrar cómo se va a expandir y a su vez les voy a mostrar cómo la vamos a escurrir para que la podamos secar, porque si ustedes la aprietan de esta forma la van a romper. Es vegetal, es un pedacito de planta que la vamos a transportar para nuestro uso y nuestro cuidado facial. Así que bueno, voy a mostrarles cómo la vamos a hidratar y seguimos con el video. Voy a hidratar esta que es de extracto de té verde en agua tibiecita. Lo que tenemos que hacer es hidratarla y tenemos que esperar unos minutitos. De esta forma va a quedar muy blandita. Ya se está hidratando. Y les voy a contar que estas esponjas están llenas de vitamina A, B1, B2, B6, B12, vitamina C, vitamina D y vitamina E, así como proteínas, lípidos, ácidos grasos y minerales como el cobre, zinc, hierro y magnesio. Eso significa que esta esponja por sí sola va a ser un tratamiento facial estupendo. Miren con la suavidad, porque se ha hidratado sin cámara rápida, se ha hidratado en el mismo momento que estábamos hablando. Tienen que saber que estas esponjas no van a hacer milagros en la piel, no va a sacar el acné, ni va a borrar arrugas, ni nada. Esto es un producto para aplicar nuestros jabones o nuestro limpiador facial. Con este masaje circular en el rostro va a ser una mini exfoliación de células muertas. No tienen que presionar porque de esta forma van a arañar. Si el rostro de ustedes tiene heridas de acné o granitos activos, no es recomendable utilizar este tipo de esponjas porque el masaje puede empeorarlos. Pero si no tienen ese tipo de problemas, y si tienen, por ejemplo, piel sensible, pueden buscar algunas enriquecidas en manzanilla, por ejemplo, que les va a ofrecer una acción súper calmante. La van a aplicar en forma circular. Yo ya estoy observando el ligero masaje que van haciendo los poros de esta esponja y es una maravilla. Voy a dejar que se hidrate bien para mostrarles cómo es que la vamos a escurrir para dejarla guardadita en nuestro baño, en un lugar colgado. Si tienes piel sensible, puedes empezar, por ejemplo, una vez por semana y observar cómo es que funciona esta esponja en tu piel. Para el resto de personas la pueden usar todos los días sin ningún problema. Una vez la usemos, la podemos enjuagar con agua caliente para eliminar todo el resto de células muertas y la vamos a apretar de esta forma. De esta forma, haciendo presión así, la vamos a escurrir.
Bien, porque si nosotros hacemos así, esto no se puede hacer, vamos a terminar rompiéndola enseguida. Entonces, presionando de esta forma, la vamos a escurrir lo más que se pueda y la vamos a dejar colgada. De esta manera se va a escurrir sin ningún problema. Bueno, este tipo de esponja es una opción maravillosa a todas esas personas que quieren cuidar su piel de forma natural. Estamos usando la raíz de la planta konjac. Ya les digo, este tipo de plantas suelen usarse muchísimo en lo que es cosmética japonesa y dan un resultado maravilloso para la piel de ellos. ¿Qué tipo de jabón podemos utilizar? Ya les digo, cualquier jabón facial puede ir muy bien con esta esponja. Va a ofrecer una exfoliación minúscula, más que nada va a ser un masaje, pero con todas estas vitaminas y minerales que le acabo de comentar, va a aportar algunas propiedades, pero les tengo que decir, básicamente, la propiedad fundamental es el masaje que va a ofrecer sobre nuestra piel. Esto es una maravilla. Si quisieran incluirlas en los kits de regalo, por ejemplo, con los jabones, tienen que calcular el costo de la esponja y sumarlo a lo que va a ser la cesta de regalo. Si aún no han visto el canal de los jabones, pueden pasar por el canal Bubble Dream Soaps y ahí tengo el tutorial de cómo hice estas gemas en forma de jabón. Y luego en el otro canal, donde tenemos velas y todo tipo de artesanías, en donde hice esta vela para hacer el kit de regalo, pueden pasarse por ese canal y ver cómo hacer. Y en unos días voy a subir lo que va a ser el kit de regalo, que lo voy a envolver para hacer una demostración. No sé si pondré esto porque realmente me encanta y a veces aquí la gente en los mercados no valora y no sabe qué es lo que uno está incluyendo en el kit. Si ustedes quieren ofrecer sus jabones, sus productos a centros de belleza o a realmente gente que valore lo que ustedes están haciendo, pueden incluir en los kits de regalos una esponja de esta. Seguramente yo vaya a poner una normal, ya lo tengo prácticamente montado, aquí lo tienen, pero voy a poner una esponja normal. Y de repente esto se puede vender, se puede ofrecer aparte. Pero ya les digo, aquí en España el líder las está vendiendo. Yo creo que en Mercadona también, lo que pasa es que suelen ser blancas. Y bueno, es algo maravilloso. Yo creo que las dejaré para mí porque me gustaron mucho. Así que bueno, como esta semana estamos hablando acerca de hacer jabones y velitas y armar los kits de regalo, si contemplas preparar kits de regalo, puedes incluir una de estas esponjas konjac que aumentará muchísimo el valor percibido de tu kit de regalo. Si no conoces mi canal de jabones, no olvides pasar por ahí. Puede haber algún jabón que te interese. El canal se llama Bubble Dream Soaps. Suelo hacer directos. Mañana va a haber un directo especial de saponificado en frío de jabón de coco. Y si quieres hacer velas, porque lo que te interesa es el mundo de las velas, puedes pasar por mi otro canal, Bubble Dream Studio. Si quieres saber algunas cosas de belleza natural y estos mini trucos, suscríbete a este canal. Nos vemos en el próximo video.